Buen día para todos. Bueno, vamos a ver la siguiente información en la cual pues es algo de importancia, de interés general. Vamos a ver la siguiente información. Hola, quiero hablarles acerca de la consulta de revocación de mandato que va a ocurrir el 10 de abril próximo. Es muy importante, domingo 10 de abril, todos a votar en la revocación de mandato. ¿Por qué? Hemos abierto una amplia puerta para la democracia participativa en este país, es decir, que la ciudadanía pueda realmente manifestar su voluntad de manera directa ante diferentes asuntos relevantes del país. ¿Se imaginan que hubiera sido de México si hubiera habido el ejercicio de revocación de mandato en tiempos de Peña Nieto o de Calderón? Nos hubiéramos ahorrado muchos muertos, muchos robos, muchos fraudes, mucho sufrimiento. Por eso, ahora, el presidente López Obrador, que es un demócrata, propuso una iniciativa para reformar la Constitución y después hicimos una ley para explicar cómo en ese artículo se tenía que desglosar ya el tema de la consulta de revocación de mandato. El INE estaba obligado a poner el mismo número de casillas que en la elección del pasado 6 de junio de 2021. No lo va a hacer, solo va a poner un tercio de las casillas. El INE estaba obligado a contratar radio y televisión para informar a la ciudadanía sobre la revocación de mandato. Tampoco lo ha hecho con suficiencia. El INE estaba obligado a informar profusamente a la ciudadanía para que todas y todos supieran qué es la revocación de mandato. No lo ha hecho. Entonces, por eso yo te invito a que vayas a participar, haz tu voluntad, ve, hay que participar. Es un instrumento muy relevante que además tiene que dejar el precedente para si volvemos un día a tener un mal presidente, podamos echarlo fuera cuando el pueblo se organice. Es muy importante, te van a dar una boleta que tiene una pregunta muy larga que dice así, dice, ¿estás de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia? Y vas a tener dos opciones de respuesta. La primera, de tu lado izquierdo, es que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. La segunda, de tu lado derecho, es que siga en el cargo. Entonces tú podrás decidir. Es importante tu participación, porque debes saber que para que la consulta de revocación de mandato sea válida, debe tener el 40% de participación ciudadana, es decir, que 4 de cada 10 personas que tenemos credencial de elector vayamos a manifestar nuestra voluntad. Es muy importante que hagas el esfuerzo, que invites a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos a participar en la consulta de revocación de mandato. Buenos días, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa que da el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Vamos a hablar de 3 temas. El primero de ellos es una demostración, un ejemplo más de cómo el INE está afectando a la población para que no vote el próximo 10 de abril en la consulta de revocación de mandato. No solo está quitando casillas, solo está poniendo un 35% de las casillas, con lo cual está violando la ley, sino que de manera dolosa está mandando a la gente a votar a casillas más lejanas de las que va a poner en ciertas comunidades. Y vamos a dar algunos ejemplos. Yo voy a dar ejemplos del estado de Hidalgo, que estamos ahí trabajando, pero esto que ocurre en Hidalgo ocurre en todo el país. Por ejemplo, en el municipio de Acaxochitlán, en el poblado de San Juan, que tiene 911 electores, hay una casilla que va a poner el INE, que está a 34 minutos de esa población, pero el INE no los manda a votar a esa casilla, los manda a votar a otra casilla que está a más de 1 hora. O sea,
El INE no quiere que la gente vote en la revocación de mandato. Otro ejemplo, en la población Congreso Permanente Agrario que está en el municipio de Huejutla, hay una casilla instalada a 19 minutos de esa población y los mandan a votar a una casilla que está a 1 hora 26 minutos. En lugar de que voten en una casilla que va a estar el 10 de abril, que está a 19 minutos, los mandan a una casilla que está a 1 hora 26 minutos, para que se den cuenta qué clase de autoridad electoral tenemos. Otro ejemplo, en el municipio de Atlapesco, en San Isidro, la población de San Isidro, que tiene un padrón electoral de 550 personas, hay una casilla instalada a 27 minutos de la población y los mandan a votar a una casilla que está a 1 hora 3 minutos. Otro ejemplo, en Ixmiquilpan, la población El Defay, que tiene un padrón electoral de 709 personas, tienen una casilla, van a instalar una casilla que está a 24 minutos de esa población y los mandan a votar a una casilla que está a 2 horas. Eso es lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. En el municipio de Apan, en la población La Conchita, un padrón electoral de 676 personas, tienen una casilla a 5 minutos y los mandan a votar a una casilla que está a 44 minutos. Eso que estamos documentando en el estado de Hidalgo está pasando en todo el país. El INE no quiere que la gente vote, el INE no quiere que la gente participe en la consulta de revocación de mandato. Hacemos una invitación a todos los ciudadanos que nos escuchan a que nos manden casos como estos, porque lo que está haciendo el INE es verdaderamente aberrante. En lugar de cumplir con su responsabilidad constitucional de fomentar la participación ciudadana, de fomentar el fortalecimiento de la democracia de manera dolosa, teniendo casillas a 5 minutos de una población ya autorizadas, no están mandando a esa población a votar en la casilla que le queda a 5 minutos, sino en una casilla que le queda a 44 minutos. Y lo mismo pasa en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana. A ver qué nos responde los consejeros, a ver qué nos responde Lorenzo Córdoba, porque no puede decir que es un asunto de dinero, porque esas casillas ya están instaladas, se van a instalar el 10 de abril, pero están mandando dolosamente a votar a la gente a una casilla mucho más lejana. También seguramente aquí otros senadores de otros estados que hagan ese ejercicio para venirlo aquí a exponer en el Senado de la República, e insisto, todos los ciudadanos que tengan casos como estos, que nos lo reporten y los venimos a exponer aquí, porque es una muestra más del dolo con que está actuando el Instituto Nacional Electoral. Bien, el otro tema que queremos plantear tiene que ver con Querétaro. Le doy la palabra al senador Gilberto Herrera. Muchas gracias. Sí, venimos a hacer una denuncia de un abuso que se está cometiendo en el estado de Querétaro. Como ustedes saben, tuvimos el problema de Corregidora, del estadio Corregidora, en donde sospechosamente o con muchas dudas
Se trata de buscar culpables. Y aquí tenemos a la mamá y a la esposa de uno de ellos que no estuvo en el estadio, sin embargo fue aprendido, y lo dijimos la vez pasada que estuvimos aquí. Primeramente se dijo que estaba en el estadio, y cuando ellos demostraron que no, entonces se le cambió a la apología del delito, que había publicado en sus redes un comunicado en ese sentido. Y yo lo dije la vez pasada, ¿sí?, que igualmente el director técnico de los Gallos había mandado un mensaje incitando a sus seguidores a que afuera le iban a pegar a los del Atlas, y él está en libertad y no pasa nada. Sin embargo, a una gente que trabaja de mesero y que tiene que usar su familia, ¿sí?, y dice que ese sí es una prueba del delito cuando el impacto no es el mismo. Mientras todos los seguidores del Querétaro siguen a un director técnico, ¿sí?, ¿cómo es posible que a una persona, un ciudadano común, como lo decíamos, ¿sí?, de a pie, a ellos sí se les aprecia? Entonces quiero presentarles a la mamá y a la esposa de Cuauhtémoc, que hoy apareció en la mañanera, de tal manera que también es una petición al presidente. Le están informando mal acerca de poner las fotos de los posibles culpables, y ella tiene la voz para poder expresar que se le haga justicia a su hijo, que se le haga justicia a su esposo. Por favor, adelante. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco a los medios de comunicación presentes que me escuchen y me acompañen en esta denuncia pública que vengo a hacer sobre el abuso de poder, la incompetencia de las autoridades y la impunidad con que está actuando el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y la Fiscalía del Estado, en torno a los hechos de la violencia ocurrido en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo durante el partido de Gallos Blancos y Atlas. Mi nombre es Normalicia Cordero Sánchez. Soy la mamá de Cuauhtémoc Galindo, el joven mesero que fue encarcelado injustamente el lunes 7 de este mes, acusado por la Fiscalía inicialmente de haber participado en la violencia del partido de fútbol. No obstante, que él ese día ni siquiera estuvo en el estadio, porque se encontraba trabajando en una boda a 15 kilómetros de distancia de lo sucedido. En la fiesta estuvo trabajando desde la 1:50 hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Aquí lo confirmó con la propia novia y su familia en un comunicado que pusieron. El error de mi hijo fue haber ido a la Fiscalía la mañana de ese lunes a levantar una denuncia y pedir protección por las amenazas de muerte que estaba recibiendo para él y su familia. Pues un día antes del partido, como cientos de aficionados, en Facebook personalizó hizo público un comentario apoyando a los Gallos Blancos. Mi hijo acudió porque tenía miedo de que algo le pasara a su niña de 4 años, por lo que estaba muy preocupado, y por eso acudió a las autoridades estatales. Sin embargo, lejos de recibir apoyo, esa noche, con todo espectáculo de medios de comunicación y transmisiones en vivo, la Fiscalía del Estado de Querétaro realizó una serie de cateos, entre ellos en mi casa, para detener a mi hijo. Alrededor de las 10:30 y 11 de la noche, los agentes policiales llegaron a mi domicilio con lujo de violencia, rompieron la puerta, entraron, encañonaron a toda mi familia con armas largas, a mi hijo menor, a mi nuera, a mi nieta de 4 años, y a mí nos apuntaron con una pistola. ¿Qué puede hacer una niña de 4 años? Nosotros no somos ni traficantes de drogas, ni huichicoleros, mucho menos secuestradores. A mi hijo Cuauhtémoc lo sentaron en una silla, lo golpearon delante de toda nuestra familia, los que estábamos en ese momento en mi domicilio. Mi hijo en ningún momento puso resistencia al arresto. Yo en ese momento tenía a mi mamá, que es una señora de 84 años, diabética, discapacitada, tiene una ceguera. Yo le supliqué a los agentes judiciales que no entraran a su cuarto, porque a mi mamá le acababa de dar un infarto. Mi mamá también fue encañonada.
no les importó que yo les suplicara que no se diera cuenta para que no se pusiera mal. Y se metieron a su cuarto. ¿Qué puede hacer una señora ciega? ¿Qué peligro puede tener? No les importó. A mi hijo lo golpearon. A mi nietecita la encañonaron, una niña. Mi hijo Cuauhtémoc fue presentado como uno de los principales agresores, cuando, insisto, él ni siquiera estuvo en el estadio. En todo ese tiempo me lo han tenido incomunicado, no he podido hablar con él. Me preocupa su situación de mi hijo. Cuando la fiscalía se dio cuenta de su error, cambió su acusación y ahora lo tienen encarcelado, acusado de apología del delito, la cual es desproporcionado, dado que la apología del delito también podría ser las expresiones del director técnico de Gallos, Hernán Cristante, al pedirle a los aficionados que afuera del estadio lo reventaran. La misma publicación que hizo también el Club de Querétaro, diciendo que la cancha era un ring y que los gallos eran gallos de pelea. Ha sido tanto la incompetencia de la fiscalía que después de 11 días de haber metido a la cárcel a mi hijo, acudieron a mi casa para ofrecerle la protección que mi hijo fue a solicitarles. Díganme si esto no es una burla. Yo estoy desesperada, porque al día siguiente que yo acudí a Derechos Humanos a pedir su intervención y ni siquiera quisieron darme una copia de la queja que puse. Y es fecha que tampoco he recibido ni una visita para verificar el estado en que se encuentra mi hijo. Es claro que el presidente de la Comisión Estatal, Javier Rascado Pérez, responde al interés de ayudar al gobernador para contener esta crisis de su administración. Por lo cual estoy solicitando la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atraiga el caso de mi hijo. No es posible de verdad que a estas alturas quieran seguir usando a mi hijo como chivo expiatorio cuando los verdaderos responsables de la tragedia siguen gozando de la impunidad de sus cargos. Tanto el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras, como el director de Protección Civil, Carlos Rodríguez, quien no ha tenido ni la vergüenza de admitir que ese día estaba de pesca mientras ocurría todo ese desastre en el estadio, ni ha tenido el valor cívico de renunciar. Por lo cual exijo la liberación inmediata de mi hijo Cuauhtémoc Galindo Cordero y hago un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia de la vulnerabilidad la que estamos enfrente de un gobierno corrupto y abusivo al que solo le importa cuidar la imagen. Quiero mandar 2 mensajes. Uno es para el señor gobernador Mauricio Curi. Señor gobernador, no por querer limpiar con rapidez todos los errores que está cometiendo el gobierno, inculpen a una persona que es inocente. Y mi otro mensaje es para el señor presidente de la República, ¿cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador. La noticia que está circulando en la mañanera es una mentira, señor presidente. Le están mintiendo. Mi hijo no es ningún delincuente. Pido justicia para mi hijo Cuauhtémoc Galindo. Gracias. Buenos días. Gracias por brindarme este pequeño espacio y por escucharme. Mi nombre es Andrea Yalía Costa Domínguez. Soy esposa de Cuauhtémoc Galindo Cordero. Antes que nada, pues quiero señalar que es una injusticia el cómo la Fiscalía ha estado exhibiendo a mi esposo
señalarlo como participante de los hechos en el Estadio Corregidora, cuando él ni siquiera se encontraba ese día ahí, se encontraba trabajando. Mi esposo es un hombre trabajador, responsable, padre de familia, y pues lo único que quiero decir es que le quiero pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que no crea todo lo que le informa el gobernador Curi, porque en el caso de mi esposo es claro que le están fabricando un delito, y es por eso que le pido que me ayude, que es una injusticia, de verdad. Estoy muy indignada, muy molesta, muy triste. Quiero pedir que mi esposo salga. Mi hija necesita a su papá. No sé cómo explicarle a una niña de 4 años que su papá está encarcelado injustamente. Dañaron a una familia, dejaron a una niña sin su papá, sin el sustento de su casa. Le pido por favor, presidente, que haga caso a la situación de mi esposo Cuauhtémoc Galindo Cordero. Gracias. Pues agradecer el tema y hacer énfasis. Y yo creo que esto es lo más importante. ¿Dónde está la gente que debería vigilar que no se vendiera drogas en el estadio? Ese está libre. ¿Dónde está la gente que permitía que se vendiera de forma desordenada igualmente alcohol en el estadio? Hay que irnos a las causas, no los efectos. Están buscando chivos expiatorios que son jóvenes, que de alguna manera son aficionados al fútbol, y como lo dijo la señora, la gente de Protección Civil, que debió de haber cancelado el evento porque no se tenía la cantidad de elementos para poderlo controlar, estaba de pesca, de fiesta, un fin de semana, cuando ya había antecedentes que este tipo de eventos deportivos, sobre todo entre el Atlas y el Querétaro, podría causar problemas de esta índole. Y ese es el gran problema. Y por eso la petición de que gente inocente como Cuauhtémoc no esté en la cárcel y esté trabajando para darle sostén a su familia y sobre todo a su hija. Agradecemos el espacio concedido y que no están solas, El Senado va a estar de la bancada de Morena con ustedes, dándole seguimiento y evitando no solamente el caso Cuauhtémoc, cualquier otro abuso que se haya dado. Y vamos a hablar con el subsecretario de Seguridad Ciudadana para que corrija, ¿sí? Y no crea en lo que le mandan información, y que corrija que Cuauhtémoc no es culpable. Y se es culpable hasta que un juez lo diga, ¿sí? Y no en este momento en que se está dando. Entonces, vamos a tratar el tema y siéntanse acompañadas. Muchas gracias a todos. Adelante. Yo nada más quiero añadir al tema, por supuesto que cuando ocurrió el hecho, nosotros fuimos muy claros de que se tenía que castigar a los culpables, fuimos muy claros de que había autoridades que habían actuado de manera irresponsable o que no habían actuado y que por eso se había dado el hecho, y que lo que todos vimos en la televisión, pues por supuesto que es reprobable. Probablemente lo que hizo Cuauhtémoc al subir esos mensajes en sus redes sociales, pues fue un error, pero ¿cuántas tweets, cuántos mensajes de Facebook, cuántos mensajes de redes sociales son similares todos los días en el país? Y no se puede meter a la cárcel a alguien que puede cometer un error al subir un tweet, pero que de ninguna manera es un delincuente. O sea, que agarren a los culpables, porque traen, ahora sí que están las fotos, están los videos, se sabe quién golpeó, quién pateó, quién puso en una situación muy delicada a muchos de los que fueron a ese día al estadio,
pero no hemos visto que agarren a los responsables. Y como ya se dijo aquí también, hay autoridades responsables y no hemos visto ni que inicien los procesos contra esas autoridades responsables. Que se castigue a los culpables y que no se fabriquen culpables. Y Cuauhtémoc probablemente tenga que recibir una llamada de atención para que no ande subiendo esas cosas a sus redes, pero eso no lo hace ningún delincuente. Que quede clara la diferencia. Bien, si no hay otro tema, si hay alguna pregunta de los medios sobre los dos temas que hoy tratamos. Sí, senador, les pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Buenas tardes. Quisiera preguntarle sobre este caso, o al senador o a los familiares, si el chico tiene antecedentes penales, cuántos años tiene. Y No, mi esposo no tiene antecedentes penales y él está por cumplir 30 años. okay. Y al senador quisiera preguntarle si no han investigado, si no hay casos similares, porque normalmente cuando se trata de un caso así tan escandaloso, pues se trata a toda costa de buscar a quien sea con tal de encontrarles una supuesta solución. Si saben ustedes de otros casos y qué se va a hacer para evitar este tipo de arbitrariedades. Vamos a atender a todo el que se acerque. A raíz de la rueda de prensa que dimos, ella nos contactó por redes y asumimos el tema. Y atenderemos cualquier otro que se acerque de cualquier otra persona de esa familia para evitar, como usted dice, los abusos, en esta idea de que tienen una urgencia enorme, número de demostrar que no hubo muertos, ¿sí? Y segundo, de que sí se está actuando y buscando chivos expiatorios de alguna manera, o gente de a pie que tiene poca defensa, ¿sí? Y pocas posibilidades, y dejando realmente a la sustancia, como yo lo decía. Esto se deriva por problemas de consumo de alcohol y de drogas. De repente se ve gente muy descontrolada. ¿Quién permite eso que se venda? Que todos los queretanos sabemos, que en el estadio se venden drogas y alcohol de una manera desmedida. Sí. Y lo otro, también a lo mejor exigirle al directivo del que hablaba la señora, que también subió tweets así, que también lo encarcelen, golpeen a su familia, por ese tweet que supuestamente llama que es apología de la violencia, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Y quisiera preguntarle al senador Cravioto, de este caso del INE, ¿hay más ejemplos como este que acaban de mencionar? ¿Esta es la tónica general que el INE imprimió al proceso? En todo el país se dan este tipo de situaciones, por eso estoy haciendo un llamado a todos los ciudadanos que nos hagan llegar información al respecto. Pero esto fue solo una revisión muy somera de algunas casillas en el estado de Hidalgo. Sí se va a poner la casilla 127 en el municipio de Apan, que a la comunidad de La Conchita le queda 5 minutos, pero no lo mandan a votar a esa comunidad, a esa casilla, la mandan a votar a la casilla 1202, que está a 44 minutos. Ese es el dolo del cual estoy hablando, que el INE está haciendo a lo largo y a lo ancho del país. El INE no quiere que la gente vote el 10 de abril en la consulta. O sea, conscientemente quiere tronar el proceso de revocación de mandato. Quiere que no salgan muchos mexicanos a votar. Tiene un interés ya muy particular que, con distintas decisiones que ha venido tomando, pues nos lo demuestra un día sí y otro también. Muy bien, gracias. Gracias. Sí. También les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes. Bueno, siguiendo con el tema del INE, Lorenzo Córdoba ha salido a decir que ustedes están siendo mentirosos al dar la información. ¿Qué le responderían? Por ejemplo, el INE todavía no ha dado a conocer la ubicación de las casillas. ¿Cómo la tienen ustedes? No, ya la dio a conocer. La dio a conocer el 13 de marzo, por lo menos en el estado de Hidalgo. Entonces ustedes no mienten en la información que están dando. No, que nos desmienta el INE. Ahí tiene el municipio, la población, la casilla cercana a esa población y la casilla a la que mandó a votar a la gente de esa población, que nos desmienta el INE.
Y en otro tema, en el tema de las personas de Querétaro, ¿qué van ustedes a hacer para intervenir o para ayudarlos? El exhorto que hace la señora que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tome el tema, revise el tema específico de Cuauhtémoc. No queremos hablar de todos porque cada quien sigue su temática, pero que la tome y revise si se están cumpliendo todos, porque además es un delito de poco nivel. Podría estar bajo libertad el mantenerlo y demás, pero esta idea de mantenerlo y eso como una muestra de que se ejerce la justicia cuando se debe de haber evitado el problema, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar acompañando del Senado y haciendo los exhortos necesarios para la que Fiscalía trabaje pues contra todos los culpables, no nada más la gente, yo lo decía, la gente descalza, ¿sí? Sino también con la gente que usa zapatos italianos y demás, que también se investiguen esos casos también, como decía nuestro compañero, por omisión o por culpabilidad directa. Está en el aire y le pregunto a las personas que viven allá si verdaderamente no murieron personas en ese tracapela que hubo ahí. ¿Ustedes saben si murió gente o no murió gente? Está en el aire, digamos, pero hay un énfasis tanto del gobierno. Hoy salió una declaración de un aficionado del Atlas que extrañamente un simple joven sale a dar información diciendo que no había muertos, etcétera. O sea, ¿quién le pide que vaya a hacerlo? ¿Quién le junta los medios para poderlo hacer y demás? O sea, hay un interés, eso sí es claro, de los gobiernos, tanto de Jalisco como de Querétaro, de una solidaridad, digamos, del gobierno de Jalisco y un interés grande del gobierno estatal de Querétaro de que no hubo muertos, fue un incidente pequeño y que se está haciendo justicia cuando aquí es un caso, se está abusando de ella. ¿Y ustedes desde el legislativo podían apoyar para que desaparezcan las barras o ahí no pueden ustedes intervenir? Es un tema que estaremos viendo, lo dijimos la vez pasada, estamos trabajando una iniciativa para que a 100 metros de escuelas y donde se practique deporte o se atienda deporte, no se vendan bebidas alcohólicas. No vamos a hablar de drogas, que eso está prohibido de hecho y que se está dando, y evitar esas omisiones de los gobiernos que han hecho de estos espectáculos un gran negocio. Ya el negocio no es el estadio de fútbol, es todo lo que se vende alrededor, que te digo principalmente hay problemas de drogas y de alcohol, por lo menos en Querétaro, ahí todo mundo lo confirma, y que debe ser una cuestión sana y no asociado con esos elementos, toda la práctica del deporte, como también el aficionado que debe ser un espacio familiar, como pasa en Europa y otros lugares. Gracias. Gracias. Les pregunta también José Luis Camargo de Sin Permiso Querétaro. Buenos días. Senador, en la cuestión de la franquicia del equipo Gallos Blancos, el gobernador Mauricio Curi ha insistido en que el equipo debe quedarse en Querétaro y deslizado la posibilidad de que el gobierno del estado pueda invertir en la compra del equipo. ¿Qué es lo que aquí procedería? Donde debe invertirse es en que la gente y los jóvenes practiquen el deporte. No, o sea, no el negocio del fútbol. Entonces, ese dinero mejor invertirlo en espacios sanos, donde se practique el deporte, donde los jóvenes estén precisamente en eso y no en volver los aficionados sentados viendo el fútbol. Creo yo que la política debe ser el fomento de que la gente practique. Y ya a su vez, si a su vez quiere ver el fútbol, que lo vea, pero no debe ser la política de un gobierno estatal el fomentar espectáculos deportivos, sino más bien con recursos públicos, sino más bien el practicar de una manera gratuita para todos los jóvenes y para toda edad el deporte en el estado de Querétaro, que tanta falta hace. Sí, de alguna forma el gobierno del estado está involucrado en el equipo. Es el responsable más del estadio. Con el comodato al estadio, las instalaciones del centro de alto rendimiento, el estadio municipal, que también es donde la sede de Gallos Blancos, del equipo femenil. Claramente. ¿Se puede eso revisar o se debe revisar eso? Claro, y no debió de haberse aprobado el inicio del evento, del partido. Y ahí hay un responsable o varios responsables y no se hace nada. Están ahí como si no, y siguen con sus puestos, principalmente ni siquiera se les ha cesado, y la investigación igualmente están en libertad. Cuando gente que simplemente emite una opinión en una red social,
ya está en la cárcel. O sea, es un acto de desmesura y desmedida lo que está haciendo la Fiscalía y fomentando el gobierno estatal, que es el que le llegó a hacer al presidente hoy en la mañanera, el que se publique que está trabajando bien y demás. Vamos a hablar con el subsecretario para que corrija precisamente esa información que hoy se dio en el espacio del señor presidente. Muchas gracias. Finalmente, si nos permiten, les pregunta Carmen Arellano de Ecos de México. Buenos días, senador. A mí me interesa mucho que usted comente que las casillas están lejos, pero pues están llenos de espectaculares, toda la Gustavo Madero, todas las pancartas que han puesto de la revocación de mandato, y no hay un solo lugar saliendo de una estación del metro o del metrobús a donde las personas mismas están promoviendo a ir. ¿Usted no cree que esa campaña autosuficiente de la ciudadanía sea suficiente? Y aparte de, todavía hay bastante información en los medios electrónicos, tanto de radio y televisión, del evento que va a ocurrir el próximo 10. ¿A qué, si ustedes creen que si no llegan a la votación que ustedes están esperando, es culpa del INE? Cuando a 10 metros de Tlalpan tienen un espectacular que el INE no autorizó ni lo puso. Y si usted va de aquí al norte, usted puede ver la cantidad de información que hay de que la gente salga a votar. Yo considero que si verdaderamente la gente está interesada en que el presidente, como todos lo queremos que siga, que termine su mandato, ¿por qué si una casilla está lejos no va a ir? Si le están apoyando y todo. ¿Por qué cree usted que sería la derrota de Morena si es que la ciudadanía no acude cuando hay tanta publicidad en tantas partes? Bueno, primero decir que el INE no tiene que autorizar espectaculares. El INE solo tiene la facultad en la revocación de mandato de contratar radio y televisión, facultad exclusiva. Todo lo demás lo pueden hacer cualquier ciudadano. Ahora. No, desde que hicimos la ley. Nosotros hicimos la ley, la votamos aquí, entonces sé qué ley hicimos y sé cuáles facultades les dimos a los ciudadanos y al INE. Por supuesto que hay promoción por parte de la ciudadanía, no sé si mucha, poca o regular, en algunos lugares más que en otra. El INE es el que no está haciendo su trabajo de difundir como debiera la consulta. Pero no se trata de ahorita especular cuántas personas irán a las urnas el 10 de abril. Lo que estamos denunciando aquí y lo estamos documentando, que si hay en todos estos poblados una casilla, como en el caso de el poblado de La Conchita en Apan, Hidalgo, que tiene 676 electores, si de todos modos el INE va a poner una casilla a 5 minutos de esa población, ¿por qué los manda a votar a una casilla a 44 minutos? Eso es dolo. Eso es que el INE no quiere que la gente vote. Si usted tiene una casilla más cercana, ¿por qué la mandan a votar a una casilla más lejana? Eso, no, pues por eso hay un padrón y hay una casilla a 5 minutos. Pero, a ver, y no a 44. ¿Por qué a 44 minutos? Es un absurdo. Pues es que eso es un dolo por parte en del donde INE. está viviendo. ¿Cómo sabe usted que esas personas que van a 44 minutos de la casilla viven donde dicen? Ah, no, estoy hablando del padrón electoral de esa sección electoral. Claro que esa sección electoral tiene una casilla 5 minutos y la están mandando a votar a 44 minutos. Pero con todas las trampas del INE, todas las trampas que ha puesto el INE, va a salir la gente de manera masiva a votar y va a ser una fiesta de la democracia y va a ser una demostración que a pesar que el árbitro electoral no está actuando con imparcialidad y el árbitro electoral está poniendo piedras y piedras en el camino, los mexicanos le vamos a demostrar al INE que queremos
la democracia participativa. Eso es lo que les vamos a demostrar al INE el 10 de abril. Gracias. A ustedes, no tenemos más preguntas registradas. A ustedes, gracias por venir. Buenas tardes. Y bueno, como acabamos de ver, pues vamos a ver cómo se lleva a cabo, cómo se puede contrarrestar eso que sigue el enchito terco de las casillas, desinformar, desanimar, poner menos. Caray, muy mal, pero bueno, vamos a ver cómo se llevan a cabo este 10 de abril las votaciones para la revocación de mandato. Vamos a ver, hay que estar muy pendientes de todo esto que está sucediendo y vamos a ver cómo se lleva a cabo. Y pues hay que seguir con el apoyo para que todo esto se lleve a cabo. Recuerden que ese 10 de abril pues es el mero día para la cuestión de la revocación de mandato. Y pues por otro lado pues ya vieron que, y bueno, también asimismo acabamos de ver lo que está pasando también, gente que al parecer pues están agarrando chivitos expiatorios tras los sucedidos lamentables en el partido que se llevó a cabo allá en Querétaro. Bueno, pues vamos a ver, ojalá y se lleguen a la realidad de la situación y realmente no están agarrando chivitos expiatorios y pues se aplique como debe de ser, pero pues hay que esperar. Esto es lo que está sucediendo y pues bueno, pues esperamos que haya sido de su interés y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, nos vemos y que pasen una excelente tarde.